Deseo que tengas un bendecido día. Hoy, con el Domingo de Ramos, iniciamos la Semana Santa, semana de reflexión, de disposición de nuestro espíritu para acompañar a nuestro Señor en el triduo pascual, en la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que celebraremos el próximo fin de semana. Al inicio de la celebración de este día, leemos el Evangelio de San Mateo, quien nos habla de la entrada de Jesús a Jerusalén como Rey. Y ya dentro de la celebración, leemos la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que no es la misma que se lee el Viernes Santo. Todos los Viernes Santos se lee la pasión del Evangelio de San Juan. Y la lectura de la Pasión solo se lee el Domingo de Ramos de los Evangelios Mateo o Marcos o Lucas, y el Viernes Santo, como ya decía, únicamente del Evangelio de San Juan, de tal manera que en el resto del año en ningún momento se hacen las lecturas de la Pasión, solo se deja exclusivamente para la Semana Santa. Hoy vamos a leer el Evangelio de San Mateo desde el capítulo 26, 14 hasta el capítulo 27, 66. Por aquel entonces, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue donde los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Qué quieren darme y yo les entrego al maestro? Ellos le asignaron 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando oportunidad para entregarlo. El primer día de la fiesta de los Ázimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿Dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer la Pascua? Él les dijo: Id a la ciudad a un tal y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Ellos fueron, hicieron lo que Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12, y mientras comían les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes me entregará. Muy entristecidos se pusieron a decirle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que ha metido conmigo la mano en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que iba a entregarle: ¿soy yo acaso, Rabí? Le dijo Jesús: tú lo has dicho. Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió, y dándoselo a sus discípulos, dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa, y dadas las gracias se la dio, diciendo: bebed de ella, todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y les digo que desde ahora no beberé de este producto de la vid hasta el día aquel en que lo beba con ustedes de nuevo en el reino de mi Padre. Y cantados los signos, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces les dijo Jesús: todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Mas después de mi resurrección, iré delante de vosotros a Galilea. Pedro intervino y le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: yo te aseguro, esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás entregado 3 veces. Le dijo Pedro: aunque tenga que morir contigo, yo no te negaré. Y lo mismo dijeron también todos los discípulos.
Luego fue Jesús con sus discípulos a una propiedad llamada Getsemaní y les dice: siéntense aquí mientras voy allá a orar. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: mi alma está triste hasta el punto de morir. Quédense aquí y velen conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y suplicaba así: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Viene entonces a los discípulos y los encuentra dormidos, y le dijo a Pedro: ¿con que no pudieron velar una hora conmigo? Velen y oren para que no caigan en tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo por segunda vez, oró así: Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados. Los dejó y se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Viene entonces a los discípulos y les dice: ahora ya pueden dormir y descansar. Mirad, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos. Miren que el que me va a entregar está cerca. Todavía estaba hablando cuando llegó Judas, uno de los 12, acompañado de un grupo numeroso con espadas y palos, de parte de los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que le iba a entregar les había dado esta señal: aquel a quien yo dé un beso, ese es. Y al instante se acercó a Jesús y le dijo: Salve, Rabí, y le dio un beso. Jesús le dijo: Amigo, haz lo que piensas hacer. Entonces aquellos se acercaron, echaron mano a Jesús y lo prendieron. En esto, uno de los que estaban con Jesús echó mano a su espada, la sacó, e hiriendo al siervo del sumo sacerdote en la oreja. Dijo entonces Jesús: vuelve la espada a su sitio, porque todos los que empuñen espada, a espada perecerán. ¿O piensan que no puedo yo rogarle a mi Padre, que pondría al punto de mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Mas, ¿cómo se cumplirán las escrituras de que así debe suceder? Luego dijo Jesús a la gente: como contra un salteador han salido a prenderme con espadas y palos. Todos los días me sentaba en el templo para enseñar y no me detuvieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos le abandonaron y huyeron. Los que prendieron a Jesús le llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro le iba siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los criados para ver lo que pasaba. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín entero andaban buscando un falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle muerte, y no lo encontraron, a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Al fin se presentaron 2, que dijeron: este dijo: yo puedo destruir el santuario de Dios y en 3 días edificarlo. Entonces se levantó el sumo sacerdote y le dijo: ¿no responden nada? ¿Qué es lo que éstos atestiguan contra ti? Pero Jesús callaba. El sumo sacerdote le dijo:
te conjuro por Dios vivo que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Dícele Jesús, tú lo has dicho. Pero les digo que a partir de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre y viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos y dijo, has blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acaban de oír la blasfemia. ¿Qué les parece? Respondieron ellos diciendo, es reo de muerte. Entonces se pusieron a escupirle en la cara y a bofetearle, y otros a golpearle, diciendo, adivina, Cristo, ¿quién es el que te ha pegado? Pedro, entre tanto, estaba sentado fuera en el patio, y una criada se acercó a él y le dijo, también tú estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos. No sé qué es lo que estás diciendo. Cuando salía al portal, le vio otra criada y le dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús el Nazareno. Y de nuevo lo negó con juramento, yo no conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro, ciertamente tú también eres uno de ellos, pues además tu acento te descubre. Entonces Pedro se puso a echar improperios y jurando, yo no conozco a ese hombre. Inmediatamente cantó un gallo. Y Pedro se acordó de aquello que le había dicho Jesús, antes que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte, y después de atarle le llevaron y le entregaron al procurador Pilato. Entonces Judas, el que le entregó, viendo que había sido condenado, fue acosado por el remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo, pequé entregando sangre inocente. Ellos dijeron, ¿y a nosotros qué? Tú verás. Él tiró las monedas en el santuario, después se retiró y fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes recogieron las monedas y dijeron, no les es lícito echarles en el tesoro de las ofrendas, porque son precio de sangre. Y después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero, como lugar de sepultura para los forasteros. Por esta razón ese campo se llama campo de sangre hasta hoy. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, y tomaron las 30 monedas de plata, cantidad que se dio por aquel a quien pusieron precio algunos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador, y el procurador le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús, tú lo dices. Y mientras los sumos sacerdotes y los ancianos le escuchaban, no respondió nada. Entonces le dice Pilato, ¿no oyes de cuántas cosas te acusan? Pero él a nada respondió, de suerte que el procurador estaba muy sorprendido. Cada fiesta, el procurador solía conceder al pueblo la libertad de un preso, el que quisiera. Tenían un preso llamado Barrabás, y cuando ellos estaban reunidos les dijo Pilato, ¿a quién quiere que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, el llamado Cristo? Pues sabía que le habían entregado por envidia. Mientras él estaba sentado en el tribunal, le mandó a decir su mujer, no te metas con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos
persuadieron a la gente para que pidiese la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Cuando el procurador les dijo: ¿A cuál de los dos quiere que le suelte? Respondieron: a Barrabás. Les dijo Pilato: ¿Y qué voy a hacer con Jesús, el llamado Cristo? Le dijeron todos: que sea crucificado. Pero, ¿qué mal ha hecho?, preguntó Pilato. Mas ellos seguían gritando con más fuerza: que sea crucificado. Entonces Pilato, viendo que nada adelantaba, sino que más bien se promovía un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la gente, diciendo: Inocente soy de la sangre de este justo, ustedes verán. Y todo el pueblo respondió: su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarle, se los entregó para que fuera crucificado. Entonces los soldados del procurador llevaron consigo a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la corte. Le desnudaron y le echaron encima un manto púrpura, y trenzando una corona de espinas se la pusieron sobre su cabeza, y en su mano derecha una caña, y doblando la rodilla delante de él, le hacían burla, diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y después de escupirle cogieron la caña y lo golpearon en la cabeza. Después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y le llevaron a crucificarlo. Al salir encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y le obligaron a llevar su cruz. Llegados a un lugar llamado Gólgota, esto es el Calvario, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero él, después de probarlo, no quiso beberlo. Una vez que lo crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando a suertes, y se quedaron sentados allí para custodiarle. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Y al mismo tiempo que a él, crucificaron a dos salteadores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban por allí le insultaban meneando la cabeza y diciendo: Tú que destruyes el santuario y en 3 días lo levantas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios y baja de la cruz. Igualmente los sumos sacerdotes junto con los escribas y los ancianos se burlaban de él, diciendo: ¿A otro salvó y a sí mismo no puede salvarse? Rey de Israel es, pues que baje de la cruz y creeremos en ti. Ha puesto su confianza en Dios, que le salve ahora, si es verdad que le quiere, ya que dijo: yo soy hijo de Dios. De la misma manera le injuriaban también los salteadores crucificados con él. Desde la hora sexta hubo oscuridad sobre la tierra hasta la hora nona, y alrededor de la hora nona clamó Jesús con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí decían: a Elías está llamando. Y enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña le ofrecía de beber. Pero los otros dijeron: deja, vamos a ver si viene Elías a salvarle. Pero Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, exhaló su espíritu. En esto, el velo del santuario se rasgó en dos, de arriba abajo. Tembló la tierra y las rocas se hundieron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos difuntos resucitaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Por su parte, el centurión y los que con él estaban guardando a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba,
se llenaron de miedo y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Había allí muchas mujeres mirando desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato dio orden de que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo, que había hecho excavar en la roca. Luego hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se fue. Estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y dijeron: Señor, ahora recordamos que ese impostor dijo cuando aún vivía: a los 3 días resucitaré. Manda pues que quede asegurado el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo: resucitó de entre los muertos, y la última impostura sea peor que la primera. Pilato les dijo: ahí tienen un guardia, id y aseguren la puerta del sepulcro. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo al guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como reflexión de la celebración de este día, primero debemos comprender el sentido de la entrada mesiánica de Jesús a Jerusalén. Entra sentado en un borrego. De manera muy sencilla, los pobres, las personas humildes, salen a recibirle batiendo palmas, batiendo ramas de olivos. No entra como los reyes de este mundo, con ejércitos, con cabalgadura, con poder, con dominio sobre los demás. Por el contrario, es el rey de quienes creen en él, de las personas sencillas, un rey noble, humilde, que viene a traernos paz, que viene a traernos salvación. Un rey incomprensible, por eso no le aceptan y le rechazan. ¿Y para ti hoy Jesús es el rey de tu vida? ¿O tal vez es el dinero, el trabajo, el esposo, la esposa, los bienes, las pantallas, las redes sociales, los lujos, o tal vez un cantante, una persona de carne y hueso? Qué lamentable cuando nosotros, como seres humanos, pero peor aún como creyentes, le damos el reinado a cosas pasajeras, a cosas superficiales. Ponemos más nuestra fe, nuestra vida, nuestro esfuerzo, nuestra dedicación a cosas banales de este mundo. Y a Dios lo dejamos en último lugar, o no nos interesa. Cuando le damos más importancia a todas estas cosas, entonces Dios no es el rey de nuestra vida. Es lamentable cuando muchos cristianos católicos han caído en el olvido, en el sinsentido de la Semana Santa, dándole más una connotación de paseo, de fiesta, de borrachera, etcétera, etcétera. Eso evidencia con claridad que Dios no es tan importante en sus vidas, que es más importante cualquier otra cosa, el bienestar, el disfrute. Esta manera de creer no tiene ningún sentido para la verdadera fe cristiana. Es más, cristianos así no deberían ni tiene sentido que hagan parte de la experiencia de fe. Han convertido la fe, el Evangelio, en una práctica social, en una práctica cultural que nada tiene que ver con la fe,
Y después se lamentan que la fe no sirve para nada, que la fe no es tan importante, que Dios les ha abandonado. No, son ellos los que abandonan a Dios cuando Dios no ocupa el primer lugar en sus vidas. Y Jesús entra a Jerusalén de manera humilde para cumplir el designio de Dios, entregar su vida en la cruz. Por eso el segundo Evangelio de San Mateo que leíamos del capítulo 26 y 27, que es un texto extenso, pero tranquilos que no lo leemos todos los meses del año, solo una vez al año, así que no nos debemos quejar que sea un poco más largo que de costumbre. Y este texto nos habla de todo el camino de sufrimiento, de todas las adversidades que Jesús tuvo que pasar para cumplir la voluntad de Dios. Y el texto inicia hablándonos de la preparación de la cena pascual. Iban a celebrar Pascua y por lo tanto Jesús está en Jerusalén para la fiesta y manda a sus discípulos para que le preparen, para que le dispongan un lugar donde compartir esta cena con sus seguidores. Y es allí en el contexto de esta cena donde se pone evidencia la traición por uno de sus mismos discípulos, Judas. Y para enfrentar este trago amargo, va al monte de los olivos con todos sus discípulos a hacer oración. Pero allí ni siquiera sus discípulos le acompañan en la oración, pues se quedan dormidos. Empieza a sentir el abandono, el silencio y la tristeza del camino de muerte que tiene que enfrentar. Y llega Judas con todo el séquito de personas que ha llevado para aprenderle, para agarrarlo con garrotes, con palos. Y es traicionado, vendido por unas cuantas monedas. Y a esta traición se le suma el abandono de todos sus discípulos cuando llevan a Jesús ante el Sanedrín. Solo Pedro está de cerca, pero él, Pedro, también lo niega 3 veces. De hecho, Jesús ya le había profetizado lo que pasaría, su negación. También el príncipe de los apóstoles le niega y hasta reniega no conocerle. Y muchos de su pueblo que lo habían escuchado allí en el templo, que habían visto los milagros, se atreven a rechazarle, se atreven a negarle y a descalificar su misión, tildándolo de mentiroso y blasfemo, pues pareciera que para los seres humanos muchas veces hacer el bien es causa de persecución y de muerte y de dolor. Luego Jesús compadece ante la autoridad religiosa y la autoridad política. Caifás, como sumo sacerdote, anda buscando testimonios falsos con tal de poderlo condenar, pero como no pueden probarlo, lo llevan ante la autoridad política, ante Pilato, quien hace todo lo posible por salvar a Jesús. No ve nada malo que considere llevarlo a la cruz. Hasta dice el Evangelio que Pilato sabía que lo habían llevado ante él las autoridades religiosas por envidia. Y hasta la mujer de Pilato intercede, diciéndole que no se meta con ese justo. Y al final se lava las manos como signo de no ser culpable o responsable de la muerte de Jesús. Y los judíos aceptan la responsabilidad de la muerte de Jesús diciendo que su sangre venga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y por eso deciden crucificarlo. Jesús, el Rey humilde, que contra todo pronóstico tiene que enfrentar la cruz, contra toda maldad, contra toda negación,
del ser humano, el desconocimiento y el rechazo, la burla, los escupitazos, acepta este camino, el camino que nos lleva a la salvación. Es el único camino que nos muestra Jesús, el camino del bien, algo incomprensible para nuestra razón humana. Pero no podemos entenderlo como un plan maquiavélico de Dios que quiere matar a su Hijo. Por el contrario, la muerte de Jesús nos demuestra que por más ceguera, por más cerrazón y maldad del ser humano, siempre hay una salida, y es la del bien, la de la salvación que nos ofrece gratuitamente. Nos demuestra un nuevo camino de hacer las cosas, del amor y del perdón, que nos rescata del abismo, del mal en que estamos sumergidos. Por eso Jesús es el Rey sencillo y humilde que tú y yo debemos buscar y aceptar en nuestro corazón cada día, renunciando a todos los reyes de este mundo y dándole total predilección a Dios. Que este sea nuestro propósito en esta bonita Semana Santa. Dios te bendiga. Te invito a compartir esta reflexión con muchas más personas.